Bueno, muy buenos días, bienvenidas, bienvenidos a este espacio. Este es nuestro espacio en vivo mensual. Nos encontramos de manera mensual, valga la redundancia, a través de Facebook para abordar un tema específico que está relacionado con el duelo, con la elaboración del duelo. En meses anteriores estuvimos trabajando lo que correspondía al duelo y el Día del Padre o al duelo pues por la pérdida del papá en el mes de junio. En el mes de mayo trabajamos el duelo y la pérdida de la mamá. Hoy volveremos a tocar estos temas generales que están presentes al momento de perder a un ser querido. Uno podría decir, pero bueno, ¿por qué ser tan reiterativo o tan insistente en repetir, en hablar siempre de las generalidades del duelo? La idea de que nosotros estemos, digamos, volviendo de manera periódica sobre estos asuntos es para recordarnos que el proceso de duelo no es un proceso lineal, no es un proceso que siga, digamos, una estructura estática, predecible y por lo tanto seguible de una manera pues como paulatina, como si estuviera siguiendo una receta. Paso uno, paso dos, paso tres, paso cuatro, cinco y elabora el duelo. No, esto es un proceso muy complejo. Es un proceso que, digamos, mm, nos sorprende, nos confronta, nos cuestiona sobre diferentes aspectos de nuestra vida. El duelo es una experiencia, pues, inevitable, muchas veces necesaria, pero también enriquecedora. Y por enriquecedora no quiero romantizar un duelo, no quiero como transmitir una idea de, de que esto es una experiencia de esas que podemos usar como una forma de, digamos, mm, de promoción de algunos aspectos de la vida. No, un duelo es una experiencia muy dolorosa, es una experiencia pues muy compleja, es una experiencia que es muy larga, pero en esto yo he tratado de ser muy reiterativo en los años que vengo acompañando duelos. Es una experiencia trabajable. Por trabajable podemos entender muchas cosas. Podemos entender que podemos lograr una recuperación. Podemos entender que podemos eh, generar cambios en nuestra vida. Y, y así no lo trabajemos, pues porque también es una posibilidad, van a haber cambios en nuestra vida. Porque no vamos a ser los mismos cuando perdemos a un ser querido o a un ser significativo con quienes tenemos un vínculo fuerte, un vínculo pues intenso, estrecho, un vínculo afectivo pues muy profundo. No vamos a ser los mismos, porque en nuestra vida eh, se va a ver confrontada, se va a ver cuestionada, ¿sí? En la descripción de este espacio, para hoy, quise proponer una pregunta y la pregunta es si es posible que podamos vivir esta experiencia no de una manera excesivamente traumática y tal vez excesivamente dramática. Es una pregunta que me he venido haciendo y reitero. No se trata de romantizar lo trágico y lo doloroso de la vida, como aquella época en que los poetas hacían una cierta gala de la melancolía y escribían sus poesías
donde se podía hablar del dolor y pues prácticamente se exaltaba el dolor como algo noble. No, o sea, es todo lo contrario. Eh, el dolor es algo con lo que vamos a estar enfrentándonos constantemente, constantemente, y por diferentes vías, no solamente por la pérdida de seres queridos, también está la enfermedad, también está el deterioro, también están las situaciones económicas, las situaciones ambientales, pero pues varios pensadores lo han dicho y tal vez el más conocido, Viktor Frankl, el que escribió El hombre en búsqueda de sentido, que es como a quien más se cita para esta frase, decía que no es tanto lo que te sucede, sino lo que tú haces con lo que te sucede. Y pues como psicólogo, soy un convencido de que pues tenemos las posibilidades de hacer con eso que nos sucede. O sea, la capacidad del ser humano es infinitamente increíble. La capacidad de lograr cosas en sus vidas, pues digamos en nuestras propias vidas y también en la manera como podemos impactar a los demás. Entonces, pues esa ha sido como la búsqueda, esa ha sido como también como el trabajo como facilitador de grupos de apoyo, como psicólogo clínico en consulta particular, en consulta individual y también como pues, quien acompaña a personas desde diferentes instancias. Bueno, digamos que entonces, frente a una experiencia que es muy probable que sea inevitable, algunas veces pensamos que sería útil prepararnos y efectivamente podemos decir que sí, que es posible tener un acercamiento, digamos una orientación, pero esa orientación y ese acercamiento, yo dudo mucho de que sea una garantía que no va a haber dolor, ¿sí? Como que, pues si lo he escuchado mucho en consulta, es que si a mí me hubiesen preparado desde niño, desde niña, no me daría tan duro. Yo no lo puedo garantizar, todavía no me he encontrado como con esa, digamos, con esa experiencia, con esa evidencia. Mm, Freud decía que nadie mm, responde de manera tranquila o gustosa frente a la pérdida o el arrebatamiento de algo que ha sido significativo para esa persona. O sea, cuando nosotros nos separamos de algo que para nosotros es importante, esa ruptura se experimenta con malestar. Entonces, ¿qué viene después de eso? Digamos que es posible que haya un antes, un durante y un después. Aquí estamos, digamos, de cierta manera abordando esas tres instancias. El antes. Si estás acá y pues no has perdido a alguien, te acercas porque tienes curiosidad, porque tienes interés, porque quieres aprender un poco del duelo, vale, esto te va a dar ciertas herramientas, no solo para ti, sino para acompañar a otras personas. Si estás en el momento, cuando se está en el momento, es como si estuviéramos en medio de una tempestad. Yo a veces hago la comparación de los primeros inicios del duelo como con una especie de bruma, cuando la mañana está muy nublada y yo no logro ver con mucha claridad. A veces estamos como en medio de esa confusión, de ese caos, ¿sí? Pero ya en la parte posterior, esa bruma se va a empezar a disipar y yo voy a empezar a ver las diferentes posibilidades. Esas posibilidades pues me brindarán
es la opción de hacer un trabajo o de no hacerlo. Pero quiéralo o no, como lo dijimos al principio, la vida va a ser impactada y no va a ser la misma. Entonces, bueno, transitemos un poco por las diferentes instancias de lo que es un proceso de duelo. Al principio, cuando perdemos a un ser querido, a un ser significativo, nuestro mundo se ve afectado en diferentes esferas, en diferentes escenarios o en diferentes áreas. Principalmente la realidad, el aquí y el ahora, mi mundo, mis rutinas, mi día a día, lo que yo hacía, lo que yo, en lo que yo me ocupaba, ¿sí? Entonces, si yo era una persona que, pues, compartía con mi pareja, pues, y vivíamos juntos y teníamos, pues, un tiempo de estar conviviendo, el yo despertarme y encontrarme que esa persona ya no está ahí, o que ese ser ya no está ahí, mi hermano, mis padres, mis hijos, genera un vacío enorme que nada lo va a llenar. Entonces la realidad se vuelve muy desalentadora, se vuelve es muy poco atractiva. Y ahí aparece una especie de frase que nos acompaña durante un tiempo y es, yo ya para qué me levanto, yo ya para qué hago lo que hacía antes, yo para qué trabajo, yo para qué vivo. Y entonces muchas veces también mm, con esa, digamos, con esa pregunta de yo para qué vivo, eh, está el deseo de querernos reunir con esa persona. No significa que queramos poner fin a nuestras vidas por nuestra propia mano, pero sí como que ya todo pierde sentido, porque lo que le daba sentido a mi vida era ese ser. Ahí, y pongamos esto acá, hay un asunto complejo, que mi vida tenga sentido porque ese ser está presente en ella. Sí, es como si yo le hubiese entregado a esa persona la responsabilidad de que mi vida sea valiosa. Lo voy a volver a repetir. Es como si yo le hubiera entregado a esa persona la responsabilidad de que mi vida fuera valiosa. Mi vida de por sí ya es valiosa. Y es valiosa en, pues, en varios aspectos, pero yo voy a resaltar uno. Para que una vida se produzca, tienen que ocurrir muchas condiciones. Pues no soy médico, pero leyendo y mirando eh, ciertos documentales, indagando y conversando, ¿qué se requiere para que una vida se produzca? El hecho de que nosotros estemos aquí y ahora es, si se quiere, lo más parecido a un acto milagroso. Bien, es un encuentro biológico entre dos componentes, un óvulo y un espermatozoide, pero el hecho de que nosotros estemos acá requirió que se tuviesen que haber superado muchísimas barreras. Entonces, por lo tanto, el hecho de que cada uno de nosotros, cada uno de los 8 billones de seres humanos que están en esta tierra, eh, están aquí por una razón especial. Y no estoy hablando pues de asuntos así metafísicos, sino me refiero a que fue necesario superar eh, pues, muchas barreras y de los millones y millones pues, de semillas de esos espermatozoides que pudieron haber fecundado el óvulo de nuestras madres, fue ese. Y en esa configuración nacemos nosotros, estamos acá. Después vendrán otras cosas que tendrán que ver con la construcción de nuestra personalidad, de nuestro carácter, de, de nuestra forma de estar en el mundo, de nuestras fantasías, de nuestros imaginarios, y que eso pues
se irán trabajando a lo largo de nuestras vidas, que es un proceso bellísimo y es un proceso maravilloso porque cuando venimos al mundo, venimos con los ojos así muy, muy grandes y muy abiertos porque empezamos a sorprendernos y a descubrir un montón de cosas. Y a veces perdemos esa capacidad de sorprendernos. Hay una película que yo cito en cada conferencia, cuando esa película, incluso antes de salir, un practicante a quien acompañé como asesor de prácticas, pues él me habló de ella y estuve muy a la expectativa. Cuando la vi al principio, mm, digamos que tuve ciertas reacciones divididas, pero al irla viendo de nuevo, me parece que es una película que nos aporta elementos interesantes. Eh, es esta película que, en la que actúa, em, siempre se me olvida el nombre, Belleza Inesperada, creo que es el nombre de esta película. Sí, Belleza Inesperada, en la que actúa Will Smith. Y es una película que, pues, si bien tiene su componente ficcional, tiene su componente mm, hollywoodense, esa palabra que pues, está presente en la película, no te pierdas de la belleza inesperada, de aquella belleza que te puede sorprender. Y es una invitación a que en los procesos de duelo, nuestros ojos, nuestra mirada, no deje de estar hacia arriba, ¿sí? A veces la tristeza nos invita a mirar hacia abajo y a contraernos en nosotros mismos, que yo diría que es distinto a mirar hacia adentro. Si bien el corazón y las emociones están ahí, pues en una intensidad muy grande, eh, hay mucha confusión, hay mucho caos, hay mucha desorganización. Entonces, tratemos de poder alzar la mirada a lo que este mundo nos puede todavía entregar, ¿vale? Entonces, estábamos diciendo que mi realidad se ha confrontado, se ha venido abajo incluso, y ha sido más fuerte el impacto entre más grande sea, digamos, la presencia de esa persona en mi vida. Si en mi vida esa persona estaba presente 24/7, como lo hablábamos, era mi pareja y además trabajábamos juntos y además pues para arriba y para abajo y no solo pues en las relaciones de pareja, era pues digamos yo soy un papá y tengo pues dos hijos, tres hijos, pero con este hijo era con el que yo, digamos, salía los fines de semana a trotar o a montar bicicleta. Era el hijo con el que yo me sentaba a ver los partidos de fútbol, mientras que mi otro hijo, pues una hija, estaba más con su esposo. Eh, Su ausencia va a ser muy impactante y va a dejar ese vacío muy grande. También en la personalidad, por lo que estábamos hablando. A veces no nos damos cuenta de que en la interacción con los otros nos vamos como pareciendo muchísimo los unos a los otros, ¿sí? Sus gustos, sus manías, sus caprichos. Entonces, lo que esta persona me va proponiendo, yo lo voy aceptando y lo que yo lo voy proponiendo también lo va aceptando. Y yo no sé si ustedes han visto esto en las parejas, por ejemplo, uno se termina pareciendo mucho a su compañero, a su compañera, cómo nos expresamos, cómo nos reímos, como que hay un asunto que precisamente se da en esa armonía de relación de pareja que hace que seamos como muy, muy similares. Y entonces, al perderse ese ser, ahí es donde yo siento que también se ha perdido una gran parte de mi propia personalidad. O sea, yo siento que ese complemento en las rutinas, que lo veníamos diciendo, y en la personalidad,
ya no está. Y otra área que se ve confrontada es mi proyecto de vida, lo que mm, planeamos para el futuro, porque entonces pasado, nuestra historia juntos, presente, el aquí y el ahora en el que ya no estás, y el futuro, lo que íbamos a compartir, lo que teníamos planeado vivir, ese viaje pues, para las vacaciones, ya no es posible. Y entonces, bueno, yo comienzo a hacer renuncias y y a tener que reinventarme. Y ahí es donde viene esa palabra de recuperarse. ¿Qué es recuperarse? Recuperarse es sanarse o volverse a armar uno mismo. En esta película que les hablaba, Belleza Inesperada, hay una escena que para mí representa de manera mm, muy precisa lo que es un proceso de duelo, lo que es un duelo. Porque, bueno, aquí quiero hacer una aclaración. Cuando hablamos de duelo, hablaremos de dos cosas, básicamente. Sí, podemos hablar de muchas, pero hablaremos principalmente de dos cosas. Hablaremos de lo que es la experiencia de estar en duelo, las emociones, las reacciones, eh, las respuestas que eso me implica a nivel, pues, voy a volver a, a reiterarlo, a nivel emocional, a nivel físico, a nivel comportamental y a nivel de pensamiento. Eso es el duelo. Y el duelo también es el proceso que yo elaboro o el trabajo que yo hago para poder arreglármelas con esas emociones, con esas manifestaciones físicas, con esos comportamientos y con esos pensamientos. Entonces, en esta película, esa primera escena con la que inicia nos muestra a un hombre poniendo unas fichas de dominó una tras otra y cuando pone la última ficha le da un golpe y eso genera una reacción en cadena que derriba un castillo realizado con estas fichas que se viene abajo como haciendo un caos pues y un desorden de fichas sobre una mesa. Y uno podría eh, hacerse muchas preguntas de esa imagen. ¿Cuánto tiempo le tomó a este hombre construir toda esa estructura? Además de lo hermosa que es esa estructura, y solo hizo falta un instante, un ligero golpecito para que todo se viniera abajo de un momento a otro. Creo que esa es la imagen que se experimenta o que representa lo que se experimenta al, al, al perder a un ser querido. Todo mi mundo se viene abajo y todo a mi alrededor duele. Duele lo que tiene que ver con, pues, la, la familia, duele lo que tiene que ver con la sociedad, duele lo que tiene que ver con la espiritualidad. Pues mi cuerpo, yo siento el dolor en mi cuerpo, pero no logro ubicarlo. Yo siento un taco acá, yo siento como una opresión en el pecho. Y es algo que siento la necesidad como de sacar. Y ahí es donde va a aparecer pues, muchas veces el llanto. Un llanto que tantas veces ha sido como cuestionado, rechazado, porque pensamos que con él incomodamos a las personas. Pero el llanto es una manera de poder liberar y sacar ese dolor. Esta semana tuve la oportunidad de acompañar a alguien que venía por consulta de primera vez con una pérdida muy reciente, una pérdida que no cumplía el primer mes de haber perdido a su ser querido y prácticamente toda la consulta la persona lloraba, ¿sí? Y lloraba y lloraba y había momentos donde entre llanto y llanto hacía este gesto, ¿sí?
como tratando como de que eso salga. El dolor va a estar con nosotros, como les decía muy al principio de hoy, un tiempo largo. Y una primera recomendación que yo me permito hacerles es, no nos desesperemos en, en que ese dolor se vaya. Ese dolor va a estar ahí y nos va a acompañar muchos meses. No les voy a decir exactamente cuántos, porque para cada persona el tiempo de duración va a ser diferente. Pero ese dolor va a estar ahí y nos va a acompañar, a veces más intenso, a veces menos intenso, y a veces vamos a pensar que se ha ido, y a veces nos vamos a sorprender de que no estemos tan afligidos, e incluso nos vamos a cuestionar si cuando no estamos tan afligidos es porque no había suficiente amor o era porque no nos importó tanto. Pero eso es una ilusión, que a veces estemos pues con cierta tranquilidad. No es que no haya amor, no es que no es que no duela. El dolor va a estar ahí. Son como, digamos, treguas que nos da el duelo para poder respirar, para poder retomar fuerzas y seguir con esta lucha. Ahora, la palabra duelo también nos evoca eso, enfrentamientos, conflictos, peleas, ¿sí? Uno dice que dos guerreros se van a enfrentar y se van a batir a duelo. Hace muchos años, cuando yo comencé a, pues, a trabajar en esta clínica, yo me imaginaba dos guerreros, un enfrentamiento entre dos guerreros de estos que vemos con espadas, uno frente al otro, pero el duelo como tal, a lo que llamamos el duelo, esa experiencia era como un guerrero grandísimo, yo pequeñito, sin herramientas, con un cuchillo de cocina y él con una gran espada. Y yo decía, pues claro, al principio va a ser muy difícil poderlo enfrentar, pero en este momento, 14 años después, yo me atrevería a decir que tal vez la recomendación en el duelo sea no pelear con el duelo. Porque entre más peleamos con el duelo, que como les digo es un guerrero gigante, como pues quienes han jugado videojuegos, nos encontramos que esos personajes, el héroe, el protagonista es de este tamañito, pero el jefe, como así se llaman en los videojuegos, es enorme y tiene mucho poder. Ese pequeño protagonista, si entra a pelear sin tener las herramientas suficientes, sin haber hecho su camino, sin haber hecho su trabajo, olvídate que no lo vas a derrotar. Entonces, en este momento, yo me atrevería a decir, no pelees con el duelo. Permítete habitar, permítete que el dolor esté presente, ¿sí? Ahora hay una diferencia y es, una cosa es estar presente, dejar, pues permitir que esté presente, y otra cosa es entregarme a un sufrimiento, porque entonces el sufrimiento tiene que ver con descalificaciones, tiene que ver con culpas, tiene que ver con rabias, tiene que ver con reproches, tiene que ver con un montón de invalidaciones. Yo no hice, yo no fui, yo no pude, y un montón de cosas que van a obstaculizar este trabajo. Si yo estoy frente a ese gran gigante y empiezo a decirme yo no valgo, yo no soy, yo no puedo, pues seguramente no vas a poder, seguramente no vas a valer porque es que esa es tu verdad, pero es la tuya, lo cual no significa que realmente sea así. Se trata de que poco a poco vayas aprendiendo de lo que el duelo te puede enseñar, porque el duelo puede enseñar, nos va a replantear muchas cosas y nos va a transformar. Y en eso voy a repetirlo muchas veces hoy, porque la pregunta que les planteé al principio es, puede ser una experiencia que no sea traumática, puede que puede ser una experiencia que no sea dramática. Y yo, pues, quisiera que ustedes me ayudaran
con esa pregunta. Recuerden que, pues que si bien esto es una charla, ustedes pueden participar en el chat con preguntas, con comentarios, con, con sus experiencias, qué les ha ayudado, qué ha sido lo más difícil, también para que conversemos un rato, ¿sí? Entonces, siguiendo pues en la línea en la que veníamos, les decía que efectivamente hay un dolor físico y ese dolor físico lo podremos enfrentar de cierta manera mm, con algunas estrategias que nos ofrece la medicina y no solo la medicina tradicional, sino también la medicina alternativa, para que los niveles de estrés que están muy arriba, muy arriba, se puedan rebajar un poco. Yo le digo a mis consultantes, esto no te va a quitar el dolor, esto no va a hacer que el dolor se vaya, pero hacer al menos que esa carga que sientes sobre tus hombros, esa opresión en el pecho, ese, a veces dolor que se siente en la espalda, ese dolor de cabeza, esas dificultades para dormir, se vayan atenuando un poco. Y es una forma de autocuidado. A veces, y aquí hago un paréntesis, cuando estamos en duelo, somos muy hostiles con nosotros mismos. Nos empezamos a agredir sin darnos cuenta. Ya les expuse una forma de agresión mental. Yo no sirvo, yo no valgo, yo no soy nada, fue por mi culpa, yo debí, yo tuve, yo hice un montón de cosas que, pues, que no fueron las mejores y tum, tum, tum. Eso es agredirnos emocionalmente, pero también nos agredimos físicamente. No comemos, empezamos a fumar y a fumar y a fumar y a fumar. Con esto no quiero transmitir la idea de que estoy emitiendo un juicio de valor y estoy diciendo que esto esté bien o que esto esté mal. No. Mi postura es que habrán algunas estrategias que te van a ayudar y hay otras que te van a obstaculizar tu recuperación. Efectivamente, si yo en una experiencia de duelo comienzo a beber y a beber y a beber y a beber y me mantengo borracho todo el tiempo, ¿en qué momento voy a hacer el duelo? Y eso me va a generar mayores complicaciones físicas y me estoy agrediendo físicamente, ¿sí? Cuando, pues, la vía es tratarme de manera, pues, amorosa, de manera cuidadosa, ¿sí? Pero eso decirlo eh, es ir tomando conciencia de eso. Entonces, a veces, pues, dejamos de comer y claro, es verdad que se pierde el apetito, es verdad que uno siente que la comida no le pasa de la garganta, el gusto, los sabores no producen placer y uno pues, pelea con esas cosas. Y vuelvo y les digo, no se trata de pelear, se trata de cuidarnos, se trata de, pues como de ir aceptando. Pero eso es un proceso que se va haciendo poco a poco aceptando. Al principio uno está, como les digo, como en un estado de irrealidad. Esto sí es verdad. ¿Cómo es sí que mi ser querido murió? ¿Por qué me pasó eso? ¿Por qué le pasó eso? Esto no puede ser cierto, esto es un sueño. Y uno coge su teléfono celular y quiere marcarle, o a veces de manera automática le marca a ese ser querido, o pasa por la casa, como le pasaba a una consultante que vivía en la misma cuadra que su mamá, y cuando regresaba del trabajo quería entrar a saludar, pero se detenía en la puerta porque recordaba que su mamá ya no estaba ahí. Pero el impulso era como hacer lo que hacíamos en las rutinas, lo que hablamos ahorita al principio. Mi rutina es venir del trabajo, tocar la puerta, contarle cómo me fue, pero ahora ya no puedo hacer eso, ¿sí? O lo que les decía, pues mi rutina era
llamar a todos mis familiares, me levanto, hago mis ejercicios, me ducho, desayuno y empiezo a llamar a los abuelos, empiezo a llamar a los tíos y empiezo a llamar pues a los hijos, pero el hijo ya no está. Entonces la rutina cambia y ahí está esa sensación de irrealidad. Y empiezan, claro, los ataques. Cuidado con eso. Entonces les decía que para cuidar este cuerpo podemos recurrir a la medicina. Si hay un dolor, si hay un malestar que es excesivo, hay excesivo insomnio, es decir, no es extraño que en las primeras semanas el sueño se altere. No es extraño. No es extraño que se pierda el apetito o que se aumente, que haya ansiedad y que quiera comer mucho, mucho, mucho. Pero entonces estemos observando, porque si yo tengo algunas condiciones, pues ya las tenía, hipertensión, diabetes, ¿sí? O pues mi salud está comprometida de una u otra manera por algún diagnóstico, es posible que ese diagnóstico se intensifique. Si yo empiezo a notar esos cambios, pues voy y consulto para poder cuidarme porque si me descompenso, tendré que buscar cómo restablecerme y eso va a hacer que pues la energía que podría dedicarle al duelo no se la pueda dedicar porque pues me tengo que ocupar de restablecer mi salud, ¿sí? Pero les decía que también podemos recurrir a algunas estrategias de la medicina alternativa. A mí me parece que hay ofertas en la medicina alternativa que son muy válidas. La acupuntura, por ejemplo, yo he experimentado la acupuntura y me parece que tiene efectos muy benéficos en nuestra salud. La masoterapia, poder asistir a una sesión de masaje relajante donde se puedan descontracturar los músculos, se puedan soltar esos nudos. La quiropraxia, ¿sí? Donde un experto pueda desbloquear esta espalda y este cuello que se contractura fuertemente por el exceso de estrés. También está la reflexología. Hay muchas opciones. Entonces es como encontrar esas posibilidades para que mi cuerpo vaya liberando las cargas y me pueda ir ocupando de lo emocional. ¿Sí? Como les digo, eso nos va a quitar como un peso excesivo que está ahí presente. En lo emocional, que es esa otra parte que está muy, muy presente, el llanto, la angustia, las preocupaciones, las frustraciones, los reproches, a veces el estar como desconectado, me va a sentir que estoy como que em, como perdido, pasmado. Mm, la mejor estrategia es poder, pues, no es una receta, pero es poderse expresar. Y aquí quiero que ustedes, pues, si ya me han escuchado, pues les quede todavía más claro que no se aguanten o no repriman sus emociones, ¿sí? Si se siente, digamos, la necesidad de llorar, llorar. Si se siente rabia, que esa rabia se pueda expresar, pero vuelvo y lo repito, no de una forma que daña a otros o que me daña a mí, ¿sí? Porque yo puedo expresar esa rabia contra mí. He visto personas que le dan golpes a las paredes, he visto personas que se dan pues, cabezazos contra las paredes, he visto personas que se dan con los puños, que se arrancan los cabellos. No, no es necesario hacer eso. La rabia, pues yo puedo tomar, eh, pues tal vez unas telas y desgarrarlas, tal vez comprar una vajilla de esas, no, de esas baratas y quebrarlas. Tal vez yo puedo inscribirme en un gimnasio y darle golpes a un saco, ¿cierto? Siempre acompañado, siempre con una intención, ¿cierto? Porque si no tengo una buena
orientación, me puedo lastimar y bueno, la idea es no generar más dolor donde ya hay mucho dolor. Entonces, las emociones, lo ideal es poderlas expresar, hablar. Si yo tengo la posibilidad de tener, digamos, un acompañamiento terapéutico o un acompañamiento espiritual, ¿cierto? Si soy una persona que practico algún tipo de, pues, de religión, ¿cierto? Puedo asistir donde mi guía espiritual, si soy católico, donde el sacerdote, si pertenezco a, pues, a otra religión como los cristianos, etcétera, donde el pastor, donde los ancianos. Si no practico ninguna de estas religiones, pero practico la meditación, puedo ir donde mi guía, donde pues, el gurú o algo así, ¿cierto? Pedirle a esa persona pues, que me oriente. La espiritualidad es un recurso que es muy útil también en las elaboraciones de duelo. Eh, Ser escuchado. Todo esto se resume en ser escuchado. Y recuerden entonces algo. Cualquier cosa que yo haga para evitar, para negar, para reprimir, para pues distraer, como para que el dolor o las emociones no estén presentes, la van a prolongar en el tiempo. Cualquier cosa que yo haga para evitar el dolor lo va a prolongar en el tiempo, ¿cierto? Va a hacer que sea más difícil. ¿Qué más va a pasar? Que no solamente yo estoy triste por mí, también puedo estar triste por mi familia. Es pan de cada día escuchar que alguien está en duelo y se abstiene de llorar en su casa porque no quiere que su familia se sienta mal. Entonces una mamá que pues, perdió a alguien, a su madre o a uno de sus hijos, no llora para que sus otros hijos no se entristezcan o no llora para que el abuelo o el otro miembro de la familia se indisponga, ¿sí? Eso es un error porque esa persona no se pone triste porque te vea triste. Esa persona está triste porque también está en duelo, porque no solamente tú estás en duelo, pero la fórmula o la respuesta ocurre de esta manera. Yo no quiero que me vean llorar para que no se ponga triste mi familiar. Y mi familiar evita llorar para que yo no me ponga triste. Entonces, ¿qué hacemos? Nos separamos. Y yo vivo mi duelo solo y mis familiares viven sus duelos solos. Cuando yo me permito llorar, le estoy enviando un mensaje y es que tú también puedes llorar y nos podemos acompañar en nuestra tristeza, en nuestro dolor. ¿Sí? Que eso les quede claro. Yo no necesito, yo no necesito proteger al otro del duelo. Eso es inútil, es inútil. Yo te voy a proteger silenciando mi dolor. Yo te voy a proteger ocultando mi dolor. Pero eso se ve, eso es evidente. Tus ojos están hinchados, tus ojos están rojos. Y entonces llega el chico, el hijo, y le dice, mamá, ¿estabas llorando? No, no, no estaba llorando. Llega el esposo con esa mirada así contraída y la esposa lo ve y le dices, ¿cómo estás? Ah, no, estoy bien. Porque claro, los hombres, por alguna eh, creencia absurda, si pensamos que siempre tenemos que estar fuertes y ser el pilar y el soporte del resto de la familia y que los hombres no lloran, ¿sí? Hace poco vi una película, esta película pues no era de duelo, es una película, en español la traducción del título era Los Vándalos y decían, era una película biográfica, decían, los hombres verdaderos no lloran. Eh, es esa idea que se ha ido transmitiendo de que un hombre tiene que ser fuerte, los hombres lloramos. Sí, los hombres nos entristecemos, los hombres también necesitamos apoyo,
los hombres, también necesitamos ser escuchados, ser acompañados en nuestra tristeza, en nuestro dolor. ¿Sí? Esas barreras lo que hacen, como les decía, es aislarnos, separarnos. Yo me permito expresarme, con eso te envío el mensaje que tú también te puedes expresar y nos acompañamos en el proceso de duelo. Les decía que la espiritualidad puede ser un recurso, pero a veces nos sentimos cuestionados en nuestras creencias. Hay otra película que también cito mucho, una película que me demoré mucho en ver porque está ese componente religioso ahí presente. Es una película que se titula La cabaña. Y en La cabaña es un hombre que se enoja muchísimo, muchísimo con Dios por haber permitido, pues así lo dice él en la película, que alguien hubiese asesinado a su hija. Y él le reclama. La película tiene unos diálogos interesantes y cómo, de cierta manera, en la película, pues tengo pendiente volverla a ver, porque cada vez que uno ve estas películas encuentra cosas nuevas, sobre todo porque yo las miro como material de estudio para pensar y reflexionar sobre el duelo, y ustedes también podrían hacer lo mismo. Eh, en la película el hombre logra reconciliarse con la idea o con la relación que tenía con, pues, con Dios, con la idea, la representación que él tenía de Dios, ¿cierto? Entonces, si tú tienes algún tipo de devoción o de creencia, puedes encontrar una forma de reconciliarte, de encontrar también ahí una forma de apoyo, de soporte. Un hombre, esto es algo que escuché hace muchos años, perdió a su esposa y se enojó muchísimo con Dios. Tomó pues, un crucifijo que él tenía en la pared y lo arrojó al cubo de la basura. Y durante mucho tiempo estuvo enojado con Dios porque él había permitido que su esposa muriera o aquella mujer que hizo muchas cadenas de oración pidiéndole a Dios que salvara a su hijo que estaba enfermo y su hijo finalmente murió y decía, no me escuchó, o otra consultante que pues, también perdió a su esposo y decía, yo ya no creo, pues no sirve. En muchos de estos casos cambia esa relación, ¿cierto? Y hay una reconciliación, porque ya se entiende de una manera diferente lo ocurrido, ya se toma de una forma diferente la experiencia de la muerte. La muerte no es un castigo, pues al menos yo, y pues aquí sí tengo que decir, es mi forma de verlo, la muerte no es un castigo. La muerte no vino para castigarnos. La muerte es algo que, pues, y esto es una conclusión que, pues, que está explicada de manera muy, muy bonita y muy clara en un texto de una pareja de esposos mexicana. Ellos son los esposos Cerejido, creo que así se pronuncia sus apellidos. Ellos son, creo que son biólogos y hay un texto chiquitico que se llama La muerte y sus ventajas. La vida, hablando en términos biológicos, tiene tiene un objetivo y es mantenerse. La vida tiene como misión no extinguirse, ¿sí? Pero precisamente para que la vida pueda prolongarse es necesaria la muerte. O sea, pensarlo así es algo mm, como bastante, digamos, mm, como paradójico. Para que haya vida tiene que haber muerte. Sí, claro. Miren los ciclos naturales, ¿sí? Algo muere y de eso que muere, algo nace. Si nosotros pensamos en nuestras propias historias hacia nuestros ancestros, ¿cuántos han muerto? ¿Sí? Y fue precisamente gracias a ellos que estuvieron antes que nosotros estamos acá.
Yo acompaño a una mujer, ella está en duelo por la muerte de su mamá y siente mucho dolor por ella, pues por su muerte, por su pérdida. Y algo que hemos venido trabajando es cómo se va dando un relevo, ¿sí? Entonces están las tatarabuelas, las bisabuelas, las abuelas, las madres, ahora está ella como la mayor, ¿cierto? Y eso es una palabra que he venido escuchando mucho desde las tradiciones indígenas, los mayores, nuestros mayores, y son los que van ocupando esos lugares, porque claro, ella es mamá de dos hijas y es muy probable, pues no lo podemos garantizar, que estas hijas tengan hijos. Y entonces ella, que ahora es mamá, va a ser la abuela. ¿Sí? Y me he encontrado con bisabuelas muy jóvenes. Claro, en esta modernidad donde hay padres muy jóvenes, hay abuelos muy jóvenes y por lo tanto hay bisabuelos muy jóvenes. ¿Y cómo se va dando ese relevo? ¿Sí? Entonces, eh, se va como pues, pasando la antorcha, por así decirlo, para que nosotros ya ocupemos esos roles. Hay un libro, pasemos ya a la literatura, y este libro de José Saramago, que es un escritor genial, eh, tiene un libro que se llama Las intermitencias de la muerte, y es una historia donde narra una ciudad donde por alguna razón la muerte dejó de estar presente y las personas no morían. Y eran personas que no morían, pero seguían envejeciendo, seguían, seguían enfermándose y no morían. Ustedes se pueden imaginar lo que significaría una enfermedad eterna. Ustedes podrían imaginarse lo que significaría un deterioro eterno ahí, cada vez con menos fuerzas, cada vez con con menos energía. La muerte viene para que la vida pueda cumplir su misión. Son complementos, no son opuestos. Y eso es, creo que es una enseñanza muy importante y muy valiosa. Son complementos, no son opuestos. Y hay otra, digamos, eh, digamos, esfera, hay otra área donde también, digamos, hay dolor. Y es el dolor que tiene relación con lo social. Nos duele lo social, porque nosotros nos sentimos como fuera de lo social, ¿sí? Nos sentimos como diferentes al resto del mundo. Porque claro, aquel que va por allá, si va con su mamá. Aquel que si va, aquella que va por allá, si va con su bebé. Aquel que va por allá, va con su esposa y yo no. Entonces yo siento o rabia o envidia o yo me siento como que hay algo de injusto en ello, porque él sí y yo no. Nos duele la sociedad porque hay otros que tienen como ese privilegio, pero yo no tengo ese privilegio. Yo perdí ese privilegio. Yo me siento eh, enojado con lo social porque la sociedad fue injusta conmigo. Eh, También a veces la sociedad es demasiado exigente. Usted todavía está mal. Usted todavía está triste. Usted todavía no lo ha superado. Pero es que han pasado 3 meses. Se supone que yo debería superar esto en 3 meses. No, es muy difícil. Yo nunca he visto que un duelo se elabore en poco tiempo y en palabras de Worden, un teórico que ha escrito mucho sobre duelo, incluso un año no es suficiente. Y con esto no estamos diciendo que un duelo dure un año, pero nunca hemos visto, en eso coincido con él, que un duelo se haga en poco tiempo, incluso un año no es suficiente. ¿Sí? Entonces, como les los dije al principio, no nos afanemos y claro, eh, no nos presionemos. En lo social, pues es como si la sociedad siguiera y yo estuviera por fuera, pero poco a poco yo volveré a integrarme a la sociedad. No me tengo que forzar
a moverme a su ritmo, porque mi tiempo es distinto al tiempo de la sociedad. A veces las exigencias se mantienen, pero mi productividad va a disminuirse, eh, mi disposición no va a ser la misma. Entonces vamos para una fiesta, yo no quiero, participemos de una celebración, la Navidad, no me interesa, no me motiva, pero poco a poco, como si la sociedad o la vida fuera un río que sigue fluyendo y yo lo viese pasar, en algún momento yo volveré a fluir con él, ¿sí? Pero no porque alguien te lo esté imponiendo, sino porque en mi elaboración, en mi recuperación, en volver a tomar como los pedazos de mí y volverme a armar, volveré a la sociedad. Eso es posible, lo he visto. Y cuando uno vuelve a la sociedad, puede pues, volver a de otra manera, volver a, sí, reinventado, cambiado. Pero ahí es donde viene esa pregunta que les propuse al principio. ¿Usted cómo vuelve a la sociedad? ¿Transformado o traumatizado? Esa es la pregunta. ¿Y eso de qué depende? Como yo lo he entendido, depende de varios factores, pero también de un factor nuclear, tu elección, ¿cierto? Pues yo me estoy dirigiendo a personas que asumo que son autónomas, que son responsables de sí mismas. Yo asumo que me estoy dirigiendo a alguien que toma sus decisiones y asume las consecuencias de esas decisiones y elecciones. Cristian, pero si se trata de un niño, ¿qué? Claro, yo tengo una responsabilidad y es mi responsabilidad es acompañar al niño a que el niño haga su proceso de duelo. ¿Sí? Yo acompaño al niño como adulto responsable a que el niño haga su proceso de duelo, pero yo no voy a hacer el proceso de duelo por él. Es más, yo no lo puedo proteger de hacer su proceso de duelo. Aún más, si yo evito que él enfrente su duelo, va a ser un niño que va a crecer y se va a convertir en un adulto sin duelos elaborados. Y lo digo en plural, sin haber elaborado duelos. Yo tengo esa tarea, yo tengo esa responsabilidad. Y la responsabilidad es que él aprenda a hacer duelos y a hacer duelos sanos. ¿Y cómo yo acompaño a un niño a hacer duelos sanos? Haciendo mis propios duelos. Porque cerca a un niño en duelo hay adultos en duelo. ¿Sí? Alguien en duelo está cerca a un niño en duelo. Entonces yo como adulto hago mi trabajo de duelo, adquiero mis herramientas, pues adquiero esas orientaciones y lo voy a acompañar. ¿Vale? Eso es lo que vamos a hacer. Entonces, yo hago el trabajo, pero no es un trabajo, no es un trabajo fácil. Es, es algo que tiene que ver con distintas áreas. Por ejemplo, una pregunta que, que a veces nos hacemos es, ¿por qué duele tanto? Cuando en otros momentos no dolía con tanta intensidad. A veces pensamos que es por la edad, a veces pensamos que es porque era el apego, y sí. Hay distintos mediadores o hay distintos factores que van a tener una incidencia en mi respuesta ante la pérdida, ¿sí? Entonces ustedes tal vez si han tenido otras pérdidas, recordarán que en esas pérdidas anteriores el dolor no fue tan intenso o pudieron superarlo de una manera, mm, digamos, no tan difícil como lo están haciendo ahora. ¿De qué dependió eso? Dependió, por ejemplo, sí, del nivel de apego, porque no es igual el tipo de relación que yo tengo con cada ser. Lo hablábamos ahorita, ¿sí? Si yo soy súper cercano al primo
y con el primo vamos a andar en moto, con el primo salimos a ver los partidos de fútbol, con el primo nos tomamos unas cervezas, pues con el primo hay un vínculo muy estrecho. Pero si con mi hermano casi no nos vemos, mi hermano tiene 20, 30 años más que yo, se fue cuando yo estaba muy pequeño para el exterior, es mi hermano, lo amo porque es mi sangre. Ojo, el duelo no es un asunto de parentesco y consanguinidad, ¿sí? El duelo es un asunto de vínculo. Y aquí, pues, incluimos a las mascotas, ¿cierto? Porque yo no solamente voy a estar en un duelo por la muerte de seres humanos, también voy a estar en duelo por la muerte de una mascota. La mascota, yo establezco con ellas un vínculo muy estrecho. Son, ellas son mi responsabilidad. Las alimento, me preocupo por su salud, interactuamos, yo llego a casa y está ahí, me acompaña, ¿sí? Entonces, ahí se establece un vínculo muy fuerte. Y cuando yo, pues, experimento la pérdida de ese ser con el que tengo un vínculo muy fuerte, el dolor va a ser muy fuerte, ¿cierto? Yo hablaba como yo hacía una especie de analogía. Yo decía que es como una especie de esfera de realidad. Yo estoy en el centro y entre más cercano ese ser esté al centro, que soy yo, más fuerte va a ser el dolor que voy a experimentar cuando ese ser ya no esté presente. Entonces el apego sí tiene que ver con el nivel de dolor que estoy experimentando. Entonces, ¿es malo el apego? No, no es malo el apego. Nos apegamos porque es la forma como establecemos vínculos. ¿Dónde se complica el proceso? Cuando nos resistimos a que ese vínculo se transforme, no a que ese vínculo se, se destruya, se olvide. Un proceso de duelo no es olvidar. Nunca un trabajo de duelo, nunca el acompañamiento de un proceso de duelo es para olvidar. Es para que el vínculo que teníamos se transforme, se transforme. No es tampoco para dejar de amar, es para amar de una forma diferente. Recuerden eso también, ¿sí? ¿Qué otro aspecto influye en la intensidad del dolor? Pues sí, mi edad. Ahorita les hablaba a los niños. No va a ser lo mismo que yo pierda a un ser querido siendo un niño, donde mis recursos no son tantos, a si soy un adulto o si soy un adulto mayor. Entonces la edad también tiene un factor ahí, una incidencia en mi respuesta en el duelo. Otros factores también tienen que ver con mis redes de apoyo. Mm, tiene que ver con mi personalidad que está relacionada con mis redes de apoyo también. Porque si yo soy una persona que tiendo a ser introvertida, a ser solitario, si yo soy una persona que tiende a no hablar de mis asuntos, a encerrarme en mi mundo, va a ser más complejo. Un duelo vivido de forma aislada es más complejo, la verdad. ¿Sí? Yo les he dicho, nadie va a hacer el duelo por ti, no significa que lo tengas que vivir o lo tengas que enfrentar solo. Las redes de apoyo son muy, muy importantes. Y las redes de apoyo, pues puede ser la familia, muchas veces, pueden ser los amigos, pueden ser los compañeros de trabajo, puede ser tu mascota, pueden ser tus mascotas también. Con esto no estoy diciendo pues que vayan a adoptar un perro o un gato, no, porque aquí ocurre algo. Y es que muchas veces lo que hacemos es descargar en nuestras redes de apoyo nuestro dolor. Entonces, a veces ocurre que una madre o un padre eh, deposita en un hijo todo el peso de su tristeza y todo el peso de su duelo, cuando no es responsabilidad del otro que yo me recupere, ¿sí? Palabras del tipo, por ejemplo, ahora eres el hombre de la casa. Palabras del tipo, por ejemplo, usted tiene que cuidar a su mamá.
usted tiene que cuidar a su papá, mire que ya se quedó solo. Claro, eso en esta persona, que es un miembro de la familia, que también está pasando en duelo, es depositar una enorme carga, un enorme peso que no le corresponde. Y a veces ese peso es impuesto por los demás miembros de la familia o por la sociedad o por nosotros mismos, ¿sí? Quienes nos decimos que, lo voy a decir de esta manera, ¿cierto? Que a pesar de mi mamá, perdió a su esposo, perdió a mi papá, yo voy a ocupar su lugar, ¿sí? Y ese lugar a mí no me corresponde. Yo soy el hijo, yo no soy el esposo de mi mamá. O a veces mi mamá perdió a la mamá, es decir, a su abuela, y yo me vuelvo la mamá de mi mamá. Pobrecita ella. No, una persona en duelo no requiere de lástima. A veces nosotros evitamos expresar nuestro dolor porque no queremos generar lástima. Y es válido. A nadie le gusta que le tengan lástima por una razón. Y es que cuando alguien me tiene lástima, me pone en el lugar de una víctima. ¿Quién quiere ser una víctima? ¿Quién quiere ser una persona, una víctima? Es como alguien, un pobrecito. No. Distinto a la lástima es la compasión. La compasión es acompañar en el dolor. Sí, podemos ser compasivos, pero no, pero no ser esos, ay, pobrecita. Pues es cuidarnos como de ese tipo de, pues como de acompañamientos que realmente no aportan a un proceso de duelo. Entonces, yo puedo tener un recurso que es mis redes de apoyo. Puedo tener un recurso que puede ser mi espiritualidad, como lo habíamos hablado hace un momento. Puedo tener recursos que pueden ser, por ejemplo, mis habilidades. Soy una persona que pinta, soy una persona que escribe, soy una persona pues, que hace servicio, soy una persona que tiene algún hobby, y en esas habilidades manuales, pues puedo encontrar una forma de, a través de actos creativos, darle salida al dolor, ¿sí? Cristian, pero es que yo no soy bueno en nada. Alguna habilidad debes de tener, ¿sí? Sino que como nos empezamos a invalidar, no las reconocemos. ¿Sabes cocinar? Sí, claro, yo sé cocinar, ¿vale? ¿Has probado alguna receta nueva? No, es que no tengo motivación. Ponerle una intención, hacer un acto creativo donde yo tomo diferentes materias primas, las combino y genero algo nuevo. Estoy transformando desde algo que está acá, tal vez, digamos, separado en una unión. Eh, no se me da la cocina, no me gusta. Bueno, organiza tu biblioteca, ¿cierto? Actos creativos, actos de transformación en el exterior, buscando que esa sensación de organización externa comienza a tener una influencia en una organización interna, ¿sí? Hay una línea muy delgadita entre hacer un montón de cosas para no sentir el dolor y hacer terapia en las cosas que yo hago. Hay una línea muy delgadita. Entonces yo puedo mantenerme muy activo para no sentir tristeza. Entonces arreglo la casa, entonces trabajo 12 horas al día, entonces hago jardinería y entonces me meto en un montón de cursos y entonces voy al gimnasio un montón de horas. Es para no sentir el dolor. Ahí lo que estoy haciendo es evadiendo el duelo. Distinto es, voy a ir al gimnasio como terapia, voy a trabajar como un acto terapéutico donde la intención está puesta en que en ese acto mi energía tenga un retorno, y es que mi punto de atención, mi foco no esté puesto todo el tiempo en el dolor. El dolor, el duelo, es parte de la vida, no necesariamente es la vida, ¿sí? Hace poco tuve la oportunidad de compartir un espacio, también un en vivo, donde hablaba con una colega, una psicóloga, y estábamos hablando de un tema en particular,
que era el diagnóstico por por el VIH, ¿sí? Por la infección de VIH. Y fue muy bonito porque coincidíamos en ello. Ella decía, el VIH es parte de la vida, pero no es la vida. Es que hay más cosas en la vida. Es empezar a ver esa belleza inesperada. Es volver a recuperar esa capacidad de dejarnos sorprender, de dejarnos, eh, pues, enseñar también de cosas. ¿Sí? Volver a ir encontrando ese gustico que se perdió con el duelo, ¿sí? Que nosotros no nos muramos con el que se murió, porque el que se murió fue él, no yo. Pero, como les decía, a veces hay unas lealtades, hay unos compromisos implícitos, a veces son explícitos, a veces uno hace esos juramentos donde usted se murió, yo me debo de ir con usted. Usted se murió, era mejor que yo me hubiera muerto. Usted se murió, fue mi culpa que usted se hubiese muerto. Y estas ideas que están ahí nos llevan a vivir la vida en modo zombie. Estamos ahí sin ninguna, pues solamente existiendo. Algunas pacientes me han dicho, ¿cómo es que eran? Consumiendo aire simplemente, gastando oxígeno, algo así. Hay otras posibilidades. Bueno, ahí están los recursos internos, están los recursos externos, pero no podemos negar que a veces un duelo se complejiza, se vuelve más complejo cuando hay otras situaciones circunstanciales o otras situaciones adversas, ¿sí? Claro, perdí a mi ser querido, pero además perdí eh, pues, pues, la forma de pagar las cuentas, también se perdió el techo, también se perdió pues, el entorno, ¿sí? Tuvimos que desplazarnos o me enfermé, sufrimos un accidente de tránsito. En esta película, otra película, se llama Azul, es una película francesa, es una mujer que sufre un accidente de auto, muere su esposo, muere su hija y ella pues también sufre ella sobrevive, pero pues digamos, también pues sufre las secuelas del accidente. Entonces, eso sería como una otra situación adversa. O sea, yo perdí a mi esposo, perdí a mi hija, pero también pues perdí la posibilidad de estar saludable, pues porque estoy fracturado, tengo que hacer una rehabilitación y eso pues también va a afectar mi elaboración de duelo. ¿Sí? Entonces, ahí vemos cómo es que este proceso es un proceso pues bastante complejo, es un proceso que tiene bastantes asuntos de los cuales yo me debo ocupar, ¿sí? Pero como yo siempre eh, reitero, resalto, es un trabajo que es posible hacer. Y se los dije hace un momento, hay dos posibilidades. Esta es mi lectura y es un trabajo que estoy haciendo con ustedes, con mis consultantes, en las charlas, en los grupos y es, yo defiendo una posición y se los decía ahorita, yo asumo que me estoy dirigiendo a personas autónomas, a personas responsables de sus vidas y como personas responsables de sus vidas, con capacidad de tomar decisiones, considero que hay dos opciones, elaborar el duelo o no elaborarlo. Y que según la postura que yo asuma, puedo hacer de mi vida o de mi personalidad una persona transformada o una persona traumatizada. Pero yo quiero dejar la pregunta todavía abierta para que, pues, en los diferentes encuentros que tengamos, en los diferentes espacios de discusión, podamos seguir dialogando. O sea, no, que esto no sea una imposición, es que usted sí se puede transformar. No, claro, a veces hay duelos que son
muy difíciles. A veces hay circunstancias como las que hablábamos de personalidad, de apego, de edad, que hacen que un duelo sea muy difícil de elaborar. De ahí tendremos que buscar otras formas de acompañar, ¿sí? Entonces, la invitación es que, como les decía al principio, pues hagamos trabajo, conversemos, dialoguemos, reflexionemos, cuestionemos, que ustedes también, desde sus experiencias, desde sus obstáculos, desde sus trabajos, desde lo que les ha ayudado, podamos hacer frente a una experiencia que a todos nosotros en uno o en otro momento nos va a corresponder. Y si yo he encontrado algo que me ha sido de utilidad, no porque le diga al otro, haga esto, usted puede hacer esto o a usted le va a servir esto, le pueda decir, a mí, en mi experiencia, esto me ayudó. A mí, en mi experiencia, pasé por esto y creí que no era capaz, pero finalmente pude salir. Y soy testimonio o soy evidencia de que se puede seguir viviendo aunque se haya perdido seres muy importantes, porque hice esto, porque trabajé en esto. Entonces esa es, pues, la idea. La invitación sigue abierta. Saben que tenemos entonces un espacio de encuentro semanal, es un grupo de apoyo virtual para cualquier persona que esté enfrentando un duelo, que esté transitando un duelo por la pérdida de un ser querido. El grupo está abierto para cualquier persona de cualquier parte del país, no importa cuándo fue que ocurrió la muerte, si fue reciente, si lleva incluso varios años. Ustedes pueden acercarse y comenzar ese trabajo. La invitación entonces es para que se conecten, escríbanos pues a nuestro WhatsApp de Funerales Los Laureles. Ustedes se pueden conectar por ahí. El teléfono es 310-374-3095. Nos escriben, nos dicen que quieren hacer parte del grupo y pues ahí les vamos a compartir el enlace para que se conecten. Nos estamos reuniendo los lunes, cuando no es día festivo, a las 6 de la tarde. Eso no tiene ningún costo, eso es abierto para las personas en duelo. Eh, esta, pues, este espacio, pues, como les digo, es para cualquier persona, ¿sí? Y juntos acompañarnos, escucharnos, apoyarnos y encontrar opciones y alternativas. Hoy quise pues invitarlos como a esta reflexión, a esta pregunta que como les digo está en construcción. Es una pregunta que me ha venido acompañando desde hace un tiempo y que pues mmm, podemos ir haciendo aportes. Ya pues como para terminar, pues agradecerles su participación, su presencia, su acompañamiento de este lugar. Les hago también la invitación a que nos acompañen en los diferentes espacios, a que comenten las diferentes charlas que hemos tenido. Si ustedes entran al canal de YouTube, ahí está las charlas que hicimos sobre el Día de la Madre, el Día del Padre, sobre las Navidades, sobre diferentes temas. Lo encuentran en el canal que es psicólogo Cristian Arbeláez, que está en YouTube. También acá en Facebook están las diferentes charlas que hemos venido realizando, que han sido gracias a que, pues desde Funerales Los Laureles, eh, pues como parte de este compromiso social, como parte de este compromiso con el bienestar, como una forma de contribuir a, pues, también a ese tejido como comunidad, como sociedad, como pues, seres partícipes y activos que pues, podemos contribuir a la salud mental, pues se propicia este espacio. Entonces, agradeciendo pues a todas las personas que hacen que esto sea posible, a, pues, a Funerales Los Laureles, a ustedes que participan y enriquecen pues este escenario.
les hago pues la invitación a que sigamos conectados y continuemos viéndonos. Nos volveremos a ver entonces dentro de un mes, donde pues abordaremos otros temas que pues sean de utilidad y que puedan pues invitarnos a esa reflexión y a esa pues elaboración y a ese crecimiento personal. Muchas gracias. Nos veremos entonces en una siguiente oportunidad. Hasta pronto.